Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a atender otra petición y la hace Miguel Pérez García. La deja a través de un comentario en el programa Situación Actual de la Energía Solar. Dice así: Hola Miguel, ¿has oído hablar del efecto Mandela? ¿Qué opinas? El efecto Mandela. ¿Has oído hablar de él? Pues vamos a tocarlo aquí hoy porque no deja de ser curioso, interesante y sobre todo especulativo, porque cuando se habla de algo así como el efecto Mandela, no deja de ser todo una especulación, dado que hay un fenómeno y cada cual pues da distintas explicaciones a este fenómeno. Algunas de ellas de los más variopintas, y desde luego ahora mismo en la red se está hablando sobre este fenómeno y se están barajando cosas peliagudas. Vamos a ver, lo primero habría que pasar por explicar, por si no conoces en qué consiste el efecto Mandela. En principio habría que hablar de una mujer, Fiona Brum. Esta mujer, cuando escuchó en televisión que había muerto Nelson Mandela hace aproximadamente 3 años, pues no se lo podía creer. No se lo podía creer porque ella tenía el recuerdo fresco de que Nelson Mandela había muerto en prisión allá por los años 80. Entonces esto le impactó bastante. Le impactó tanto que lo hizo hasta público y curiosamente le sorprendió encontrarse a muchas personas que pensaban lo mismo que ella, que Mandela había muerto en los años 80 en una prisión africana. Ahí es donde nace este efecto y por eso lleva su nombre, ¿no? Porque digamos que lo detonó la muerte de Nelson Mandela al impactar así en la memoria de Fiona Brum. Pues a partir de ahí se está tomando este efecto y se están buscando muchas cosas. Desde luego se le están dando explicaciones, como digo, y cuando me pregunta Miguel qué opino, la verdad es que me lo pone difícil. Bueno, no me lo pone difícil, yo puedo decir aquí lo que opino, pero como digo, siempre va a ser una mera especulación, como yo creo que lo son las otras explicaciones que se están dando. ¿Y qué explicaciones se están dando? En principio se dice que vivimos en universos paralelos y por algún extraño experimento en el CERN, en ese acelerador de partículas que hay en la frontera franco-suiza, pues que hayan podido hacer algún experimento que haya creado algún agujero negro, alguna historia. Hombre, de hecho hasta aquí es cierto, o sea, los experimentos del CERN, la colisión de hadrones, genera repentinos agujeros negros que desaparecen inmediatamente. O sea que la cosa está ahí, no es disparatada. Lo que ocurre es que, digamos que la gente que apoya esta teoría dice que esto habría ocasionado un efecto en el que se solapan los distintos universos paralelos, de forma que algunas personas habrían vivido unos recuerdos y otras otros. Alguno habría visto en ese universo solapado, o mejor dicho, habría vivido en un universo que no es el en el que estaríamos ahora. Retorcido, cuando menos, ¿no? Es una de las explicaciones que se están dando. Pero el resto de explicaciones no son menos retorcidas. Otra de ellas pasaría porque vivimos en una Matrix, y en esa Matrix ocurren cambios en la programación, como en la película aquella del año 99, ¿recuerdas? Cuando alguien tenía un déjà vu y veía el gato negro pasar 2 veces, por ejemplo. Eso solía ser un síntoma de cambio en la programación, algo han cambiado en la Matrix. Bueno, pues las personas que defienden esto dirían que esa sería la señal, en este caso, lo que nos confirmaría que estamos viviendo dentro de una Matrix, y que cuando unas personas tienen un recuerdo de algo y otras tienen otro, podría ser que alguien, el arquitecto tal vez, hubiera cambiado algo en la programación. Pues ahí queda en el aire también, y desde luego no queda ahí la cosa, no. También se especula, ¿recuerdas Regreso al futuro? Bueno, pues se especula también con los viajeros del tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que siempre que especulamos
con los posibles viajes en el tiempo, llegamos a esas posibles paradojas, ¿no? El viajar al pasado y matar a tu abuelo. Si tu abuelo no ha llegado al punto de tener un hijo, y este a su vez de tenerte a ti, bueno, o su mujer, en cualquier caso, resulta que en teoría nunca hubieras podido, al no existir, dado que tu abuelo murió antes de empezar toda la cadena, pues tú no podrías haber hecho ese viaje, con lo cual es paradójico. Bueno, pues hay quien dice que esto sería una de esas paradojas alteradas, una realidad alterada, lo que sería un distinto timeline o un timeline paralelo, distintos timelines o líneas de tiempo en forma de abanico, digamos, o en forma paralela. Habría varios, habría distintos. Y unas personas tendrían vivencias en unos y otras en otros. O recuerdos, al menos. Este, desde luego, muy retorcido. Antes de decir lo que opino yo, pues pasaría a poner algunos ejemplos sobre otros casos en los que la gente descubre cosas y de pronto ve que como si lo estuviera descubriendo. Es el caso del logotipo de Volkswagen, que es la W esta. Bueno, pues hay mucha gente que redescubre el logotipo, se le queda mirando y dice, pero ¿desde cuándo Volkswagen ha cambiado el logotipo? Y al comentarlo resulta que todo el mundo le dice, no hombre, si es el de siempre. Y entonces al hacerse público, porque ahora podemos hacer las cosas públicas, nos encontramos que hay muchas personas que piensan como nosotros, que antes era distinto el logotipo de Volkswagen. Ahora, de aquí a dar lugar a todas esas especulaciones, yo me voy a centrar en tres ejemplos de lo que sería precisamente efecto Mandela dentro del cine. Y tocaría tres películas un tanto clásicas, unas más y otras menos, en las que aparecen frases. Lo que pasa es que si a lo mejor no eres de España y el doblaje que te llega allí no es el español, podría haber algún cambio, aunque no debería, no debería. Cualquier doblaje español o sudamericano debería ser más o menos, debería haber respetado el texto, más o menos igual. Pues entonces estas películas serían tres, he cogido tres ejemplos. La primera de ellas sería Casablanca. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente reconstruir esa escena en la que el protagonista le dice al pianista, tócala de nuevo, Sam? ¿Cuánta gente ha repetido esa frase a través de la historia? Y luego ves Casablanca y claro, tantas veces has oído de eso que dices, a ver cuándo lo dice, ahora es cuando lo dice. Y resulta que por más que pegas la oreja, pues el Humphrey Bogart lo que le está diciendo al pianista es un montón de cosas menos eso. Ella pudo soportarlo, si ella pudo soportarlo, yo también puedo. Tócala para mí. Tócala para mí, sí, es lo más parecido que dice, pero tócala de nuevo, Sam, pues no lo dice en ningún momento. Otra más, iríamos a la primera de Rambo, Acorralado. Ahí estaba Sylvester Stallone contándole al bueno del coronel Trautman cómo él estaba con su amigo, había ido a comer a un sitio y su amigo le contaba, me compraré un Cadillac y conduciré hasta que se le caigan las ruedas y no sé qué, no sé cuántas, y entonces piden de comer y viene un niño y dice limpia, y él dice pues limpia, y le limpia los zapatos, y entonces tenía una bomba a la caja y mi amigo, pedazos de mi amigo por todas partes y yo quitándome los pedazos de mi amigo y estoy buscando sus piernas pero no consigo encontrar las malditas piernas. Eso es lo más parecido que llega a decir. Bueno, pues aquí en España se dice mucho aquello de no siento las piernas, en alusión a esta película, y no siento las piernas tampoco lo dice en ningún momento. Curioso. Y vamos al tercer ejemplo de cine. Iríamos a Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues ahí tendríamos al legendario tipo este. Yo es que no soy de la Guerra de las Galaxias, no me acuerdo ni cómo se llama el tipo este de la máscara, y le está diciendo a Luke que no era su padre. Y parece ser que con esto ocurre lo mismo, que todo el mundo recuerda la frase de Luke, yo soy tu padre. Pues resulta que tampoco lo dice. Lo que le empieza a contar es bla bla bla, patatín patatón, y yo soy tu padre. Y yo soy tu padre. No dice Luke en ningún momento. Pues todo el mundo recuerda Luke, yo soy tu padre. ¿Qué ocurre?
que tanto marearon con esto, que llegó la voz hasta el propio actor de doblaje. Y claro, esto lo que hizo fue echarle más leño al fuego, porque el actor de doblaje dejó un comunicado o hizo público que efectivamente la película, si podemos ver el fragmento, si vemos el take, pues lo que viene a decir es "y yo soy tu padre". Pero sin embargo dice el actor de doblaje que en el guión lo que ponía era "Luke, yo soy tu padre". Entonces claro, esto le echa mucha leña al fuego, porque la gente dice "¿y por qué si era lo que ponía en el guión y el actor decide no decirlo, al final todos recordamos lo que ponía en el guión y no se dijo"? Curioso, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy al final de este comentario que hacía Miguel, cuando dice que qué opino yo de todo esto. Pues en principio empezaré por el final, y es volviendo a la escena de la Guerra de las Galaxias. Pues yo creo que cuando tú estás viendo una película que dura 2 horas o más, un largometraje, tú no puedes memorizar todo lo que has visto, con lo cual sales del cine y al final empiezas a parodiar con los amigos y tal, "Luke, yo soy tu padre", porque es una forma de resumir lo que ha dicho el tío y se lo está diciendo a Luke. Por lo tanto, cuando tú repites algo, y no hace falta que lo repitas, aunque lo repitas para ti mismo, digamos que ese recuerdo, si no es real lo que tú estás diciendo o repitiendo, lo estás parcheando. En este caso no se dijo Luke, pero si tú, el mismo día que has visto la película, empiezas a especular con eso, "Luke, yo soy tu padre", cuando pasen 7 meses o 12 y quieras recordar esa frase, como la parcheaste antes de archivarla, resulta que la rescatarás del archivo parcheada, tal y como la metiste en el archivo. Es decir, "Luke, yo soy tu padre". Es lo que yo opino. Desde luego los recuerdos no son frescos, esto sí se sabe. Entonces cuando recordamos algo, mejor dicho, no estamos, si hace mucho tiempo, cuanto más tiempo haga del suceso que estamos recordando, digamos que más parcheado va a estar. Pues porque cada vez que recordamos una cosa, digamos que la volvemos a interpretar, y en esa interpretación parcheamos. Y ese parcheo lo rescataremos. Con lo cual, cuanto más años haga de lo que estemos recordando, más parcheado estará ese recuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Y qué pienso yo que puede haber detrás de este efecto? Pues que cuando recordamos algo, creemos tener la certeza absoluta de lo que estamos recordando. Y resulta que no es así, la prueba la tienes... Hay personas que tienen mejor memoria, otras peor. Bueno, yo tengo bastante buena memoria de largo plazo. Cuando yo estoy viendo una película que hace mucho tiempo que no he visto y demás, pues bueno, de vez en cuando tengo la costumbre de repetir o de adelantarme a la frase que van a decir o tal, ¿no? Y muchas veces acierto y la recuerdo. Pero hay otras que estoy recordando con la misma intensidad y con la misma claridad, y me deja rayas cuando veo que lo que dice es otra cosa. Y digo, no puede ser. Y el doblaje que estoy oyendo es el del actor habitual de doblaje, es la versión que vi la otra vez, y tenía un recuerdo totalmente distinto. Pero en ese momento yo no me pongo a pensar en universos paralelos, en viajeros del futuro. Lo que pienso sencillamente es que he recurrido a un recuerdo parcheado, ni más ni menos. Y eso ocurre, como decía, parcheamos recuerdos constantemente. Entonces, por último, yo lo que pienso que ocurre es precisamente eso. Hay personas que cuando tienen un recuerdo claro no son capaces de reconocer que lo que falla es su CPU, en definitiva. Algún punto de la CPU ha fallado. No es que haya fallado, es que de hecho el cerebro funciona así, rellenando. O sea, antes he dicho parchear, rellenar viene a ser lo mismo. En cualquier caso, el cerebro lo que hace es rellenar muchísimos recuerdos. ¿Por qué? Pues porque de esta manera lo que hace es minimizar espacio en el disco duro. Porque a fin de cuentas, si tuviéramos que todo lo que entra aquí dentro entrara tal cual, sin pasar por esos filtros y por esos rellenos, pues resulta que a lo mejor nos quedaríamos sin capacidad mucho antes de lo que nos quedamos. Y esto me lleva a un refrán con el que no estoy en absoluto de acuerdo. Y dice así: el saber no ocupa lugar. Es el refrán dentro del refranero español con el que quizá esté en menos o más en desacuerdo. ¿Por qué? Porque el saber, bajo mi punto de vista, ocupa
el lugar más importante de una persona, que es su mente. Bueno, pues hasta aquí he llegado con este asunto. Miguel, esa sería la opinión sobre el tema que me preguntabas hoy. Por supuesto, respeto a todo aquel que piense que pueda haber universos paralelos solapados, viajeros en el tiempo, o que vivimos en una Matrix. Y de hecho, si tienes esa convicción, pues siempre lo puedes compartir en los comentarios y seguro que más de uno puede que hasta esté de acuerdo contigo. Buenas noches con Miguel Noche.